Bueno, eh, el día de ayer estuve trabajando con otra plataforma de gestión virtual que nos permite hacer estas videoconferencias, que es una herramienta de Microsoft, Microsoft Teams. Es el otro recurso que se viene promoviendo en el SENA, considerando el licenciamiento corporativo que se tienen de algunos productos de Microsoft. Mm, la diferencia básica es que nos permite poder mantener una sesión mucho más prolongada en el tiempo. Habrán notado en las sesiones anteriores con Zoom que 40 minutos y él finaliza la sesión. Trabajando con Team, ya la grabación se puede manejar en un ejercicio mucho más prolongado. La sesión puede durar horas. Además de eso, permite compartir archivos. Entonces, en cualquier momento pueden estar ustedes a Team, y si quieren acceder a las publicaciones que se hagan, pues van a estar ahí. De la misma manera, pues las vamos a disponer dentro de la plataforma Territorio. Lo continuamos gestionando, obviamente, porque pues, es el recurso donde debemos evidenciar la formación, pero mm, en esta dinámica de contingencia que estamos trabajando, la idea es que a partir de mañana la gestión la hagamos es con Microsoft Teams. Ahora más tarde hacemos una prueba y validamos que efectivamente el recurso funciona. De esa manera, la actividad de mañana la haríamos en Team, ¿de acuerdo? Bueno, llevamos trabajando en esta dinámica ya un par de semanas. Está previsto, ¿cierto? De acuerdo al calendario y de acuerdo a la disposición del gobierno nacional, que vamos a estar 2 semanas más, con posibilidad de que se extienda. De pronto habrán escuchado o leído ustedes que para las instituciones de educación, identificando eh, colegios y universidades, el Ministerio de Educación eh, identificó un plazo que va hasta el último de mayo. Entonces, en ese orden de ideas, hablaríamos de 2 meses. Yéndonos bien, serían 15 días más. Y de ahí en adelante, semana tras semana, pues será una situación fortuita en la que nos darán línea, y casi que eso será como de un día para otro, de una semana para la siguiente, donde se retome el ejercicio ya de manera presencial nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos estar, digo yo, con la mejor disposición, con el mejor de los ánimos, sobre todo para que cada uno de ustedes afronte este trabajo que se viene desarrollando de la manera como lo ha venido haciendo en los últimos 15 días, pero definitivamente donde le vamos a dar continuidad al menos por otros 15 días más. Eso quiere decir que aspiro a que no. La percepción de alguno es la palabra vacaciones. No estamos en vacaciones. Lo menciono porque, por ejemplo, en este momento conmigo estamos conectados 16 personas, 15 aprendices. El grupo son 25, 10 personas no se conectaron. Tengo identificadas 4 personas que no tienen conectividad. 4 personas que no tienen conectividad. De 10, faltarían 6 personas. Haríamos esa trazabilidad de esas 6 personas que tanto se han conectado. Entonces, es relevante porque, reitero, en vacaciones no estamos. Las actividades que ya se han desarrollado no se repiten, es decir, no volvemos a hablar de manuales de usuario, no volvemos, bueno, de manuales de usuario nos falta, bueno, no, la elaboración de los manuales de su proyecto, pero como tal hacer una socialización, la actividad ya la hicimos, la transferencia ya la hicimos. Bueno, el tema de testeo ya era una labor vieja que veníamos desde la presencialidad, y que pues básicamente era generar una evidencia
El otro tema de calidad y la organización de los instrumentos para evaluar la calidad de un producto, tema en el que también ya estuvimos trabajando. Entonces, son elementos que son supremamente importantes porque en un momento dado ustedes podrían estar inmersos en su etapa práctica. Uno, hacer testeo. Dos, hacer manuales. Tres, a evaluar software. Cuatro, a identificar esos elementos que debe tener el software para validar, para evidenciar que el software es de calidad, que el producto es de calidad. Entonces, estamos identificando una serie de elementos supremamente importantes que necesitamos demostrar, evidenciar, no al SENA, sino en su etapa práctica, en el escenario donde se muevan. Por eso la relevancia no solamente de asistir a esta transferencia, sino de desarrollar las actividades. Desde hace unos minutos, es importante el ánimo y el entusiasmo que le pongan ustedes, porque pues es que no hay diferencia entre articular el proceso de formación presencial con una dinámica de estas virtual. No somos nuevos ni novatos trabajando formación virtual. El SENA tiene una plataforma de entrenamiento virtual. Ustedes habrán hecho uno que otro curso complementario, pero también tenemos formación técnica y tecnológica a nivel virtual. Les comentaba a ustedes el año pasado mi experiencia orientando una AXI virtual y efectivamente lo logramos llevar al 100%. El grupo terminó etapa lectiva en noviembre y en ese momento las personas que finalizaron ya están en etapa práctica. Entonces, funciona, el ejercicio funciona, pero para consolidarlo, obviamente depende del aprendiz apropiándose, empoderándose, trabajando y sacando avante todo el proceso formativo. Entonces, esa es mi invitación, ¿de acuerdo? Que le pongamos toda la seriedad que sé que lo han hecho y la disposición que tienen ustedes es esa, pero pues no sobra decirlo, toda vez que es como nuestro elemento articulador, la motivación que debemos que tener y trabajar frente a cada día en el que estemos desarrollando y proponiendo actividades. Algo supremamente importante, el trabajo colaborativo. ¿Qué tanto se están comunicando entre ustedes para poder continuar en la gestión y desarrollo de su proyecto, pero no solamente en su proyecto, hablemos en esas actividades que estamos trabajando? Es muy importante y de hecho pueden utilizar estos recursos. A través de Zoom se pueden comunicar, a través de Microsoft Teams se pueden comunicar, establecer grupos y trabajar. Entonces, creo que ya en algún momento lo había comentado yo, que esto es un aprendizaje interesante para ustedes porque les puede estar significando hacia futuro laboralmente una dinámica de trabajo, donde para ustedes no sea extraño poderse comunicar generando una videoconferencia con su jefe, con sus compañeros de trabajo, sacando avante un proyecto laboral. Entonces, vean que de alguna manera debemos generar e identificar esos elementos que nos aportan y que nos permiten perfeccionar nuestras habilidades y competencias. La propuesta para esta semana es la siguiente. Hoy vamos a trabajar la gestión de proyectos con una herramienta que se llama JIT. Mañana la gestión de proyectos con GitHub. Git es una herramienta que me permite administrar proyectos de manera local. GitHub me permite hacer ese ejercicio, pero de manera remota. El miércoles hacemos la transferencia de la guía de capacitación de usuarios. El jueves vamos a revisar un objeto de aprendizaje relacionado con la configuración y puesta en marcha del sistema de información. Vean que necesitamos darle continuidad al trabajo y al paquete que ustedes estarán trabajando respecto a su proyecto, a la aplicación. Y el viernes quiero que iniciemos
un trabajo con un recurso nuevo de programación, dándole continuidad al trabajo que hemos venido desarrollando en Python, que es un framework que se llama Django y que nos permite desplegar aplicaciones hacia la web. Esa es la propuesta y temática de esta semana. Si por alguna circunstancia nos cobija más tiempo trabajar algunos de los referentes, pues no hay problema. Sencillamente corremos la agenda. Lo importante, y creo que siempre he insistido en ello, lo importante no es cubrir temas o que yo haga transferencia de contenidos realmente, y lo fundamental es que ustedes vean la pertinencia que tiene cada transferencia y sobre todo que la apropien, no solamente teórica y conceptualmente, sino de manera práctica. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí antes de empezar a hacer la socialización y hablemos de JIT. Permítame un segundo que estoy verificando la asistencia. Como el Zoom no me permite generar un listado de las personas asistentes, entonces tengo que capturar el pantallazo. Permítame un momento, por favor. Listo. Digamos que ese es el registro y evidencia que tengo yo de la asistencia cuando capturo. Todos me copian el pantallazo de PowerPoint de JIT. ¿Me confirman? Sí, señor. Listo, Luz. Una de las dificultades que de pronto han vivenciado ustedes en la realización de su proyecto es la administración del código fuente, donde si se han distribuido la realización de los requerimientos funcionales, entrar a conjugar, unir, combinar el trabajo que han desarrollado individualmente, entrar a combinarlo para que como una unidad sea funcional. Es factible que individualmente lo que han hecho y han probado les ha funcionado, pero han tenido dificultad cuando lo han combinado. De pronto la funcionalidad ha fallado. Mm, Probablemente de pronto en otras actividades que hemos trabajado, no sé si en la actividad que estuvimos trabajando de Python, de texto de software, de alguna manera también intentaron combinar, se distribuyeron e intentaron combinar cosas. Un poco con el proyecto que estuvimos trabajando de elecciones, el habernos distribuido, por ejemplo, los que estuvieron trabajando en el front y construyeron varias interfaces, si se distribuyeron las interfaces y sencillamente las combinaron, y cómo les fue en la puesta en marcha de esas funcionalidades. Lo mismo los que trabajaron en el back y desarrollaron varios requerimientos y combinar esos archivos para que la funcionalidad existiera.
En los escenarios laborales, la dinámica es esa, donde el trabajo se va a distribuir siempre entre varias personas. Entonces, necesitamos utilizar recursos que nos permitan poder lograr administrar el trabajo que están desarrollando diferentes desarrolladores. Y existen muchos recursos. Uno de los recursos de mayor difusión, sobre todo por la gratuidad que tiene, es esta herramienta que se llama, que se llama JIT. Un proyecto de software, ¿cierto? Como el desarrollo de un programa, es factible que en ocasiones sea tan pequeño o sencillo que una persona lo pueda desarrollar. Pero con lo que nos vamos a enfrentar es que definitivamente serán equipos de trabajo los que desarrollen esos proyectos. Entonces, es importante identificar una dinámica mucho más profesional y metódica al momento de su realización. Ya no es el hecho de que lo que yo hago se lo envío al compañero a través del correo electrónico, se lo entrego en una USB para intentar combinar y armar todo el paquete, porque eso va a generar muchísimos problemas y de eso pues es de lo que vamos a estar hablando. Un proyecto de software solo estará activo durante mucho tiempo. Entonces, durante el ciclo de vida del desarrollo del producto, se pueden dar modificaciones, ¿cierto? En los trabajos que ustedes han desarrollado, habrán notado que ustedes hacen algo, lo visualizan, lo prueban, lo modifican porque, uno, corrigieron los errores que tenían; dos, porque en la realización identificaron de pronto una mejor manera de hacer lo que querían, entonces lo modifican. Entonces podríamos estar hablando que generan muchas versiones y variantes del programa. El punto es, si ustedes cogieron un archivo y lo modificaron y lo probaron y lo volvieron a modificar y lo volvieron a probar, de ese archivo tienen 3 copias. La cuestión es cómo controlo yo cada una de las copias que hice. Ya bien sea porque lo que estaba haciendo era corrigiendo errores o lo que estaba haciendo era agregando nuevas funcionalidades. El punto es el identificar el archivo modificado a cuál de las versiones corresponde. Y probablemente yo no puedo estar hablando de llamar al archivo index, index 1, index 2, index último, index mejorado, porque pues si yo estoy haciendo referencia a ese archivo index en otra parte, pues tendría que ir a modificar el nombre de ese archivo a otra parte. Entonces, estratégicamente, ¿cómo hacemos para poder mantener las diferentes versiones durante el desarrollo de un proyecto? Podrían pensar ustedes, no, pues simple, sencillamente hagamos caso omiso del anterior y trabajemos sobre el último. Sencillamente lo modifico y ahora el que necesito es el archivo modificado. ¿Qué pasa si por alguna circunstancia cogen ustedes el archivo, lo modifican y después desisten de la modificación y deciden, dejémoslo como estaba originalmente? Pero resulta que ya no lo tienen como estaba originalmente porque lo modificaron. Entonces vean que hay problemas frente a cómo intentan mantener los archivos durante el proyecto, durante el ciclo de vida. Entonces se hace necesario el uso de herramientas que permitan el control de versiones. Y para eso hablamos nosotros de automatizar la gestión de las versiones del software. Eso nos permitiría entonces que a través de ese tipo de herramientas nos permiten trabajar habitualmente sobre un directorio de proyecto que contiene todos los ficheros del proyecto.
Entonces, además de los ficheros del proyecto, lo que nosotros creamos, va a haber un recurso adicional ahí dentro del proyecto que sería el directorio del proyecto cuyo objetivo es su administración. Normalmente los directorios de proyectos pues va a tener y va a estar organizado con ficheros. Hablemos que esos elementos que llamamos nosotros archivos, los podríamos también estar referenciando como ficheros, podrían estar ubicados en alguna parte dentro del proyecto. Entonces es lo que gestionamos nosotros a través de las carpetas o subdirectorios. Mm, de pronto, a ver, recuerdo lo que trabajamos con Java y organizábamos los packages o paquetes en Java y les proponía yo que independizáramos dependiendo del propósito de esos archivos, qué archivos hacían parte de el modelo, de la vista, del controlador, y esos archivos los ubicábamos en subdirectorios diferentes. En el entorno, cuando nosotros generábamos inclusive los archivos o el proyecto de Java ejecutable, recordarán ustedes que él me generaba a mí unas carpetas donde podíamos tener los archivos .class, por ejemplo, organizados. Y él entonces me hablaba de una carpeta lib o de una carpeta bin. Podríamos estar hablando de un proyecto web donde encontramos una carpeta public. De hecho, en nuestro proyecto de votaciones, cuando ustedes subieron el proyecto al servidor o al hosting, notaron que yo tenía que ubicar el archivo del proyecto, todos esos archivos HTML del proyecto dentro de una carpeta public. Entonces, vamos a identificar una serie de carpetas que en cuyo nombre como public bin lib test, pues se han institucionalizado, digamos que por sintaxis o buenas prácticas se han definido de esa manera. Probablemente les podría dar un nombre diferente, pero por convención se sugiere que se trabaje con esos nombres. Por un lado, entonces estaríamos hablando de el directorio del proyecto, lo que ustedes gestionan. Pero por el otro lado, hablaríamos de otros ficheros que son los que me van a permitir gestionar la herramienta de gestión del proyecto. También los podríamos estar organizando en ficheros y subcarpetas. Por ejemplo, unos ficheros con extensión npm o unos ficheros con extensión JIT. Inclusive vamos a encontrar una carpeta que se llama .jit, una carpeta oculta, que es donde se van a administrar todos estos archivos sobre los cuales nosotros no vamos a hacer una interacción de ir a modificarlos directamente, por ejemplo, con un editor, sino que es a través de sentencias, órdenes, comandos, que vamos a hacer la gestión y administración del proyecto. JIT es un recurso que fue desarrollado hace ya unos 15 años, de pronto en lo que ustedes ya reconocen en el tema de los sistemas operativos, Windows, Linux. Entonces, Linux fue desarrollado por Linux Tolbar, ¿cierto? Eso fue un proyecto de universidad. Eh, pero pues Linux Torvald no es que él haya como sistema operativo empezado de cero generando la propuesta de Linux, porque no es así. Antes del ambiente de Windows, hablábamos nosotros de un entorno que era el DOS. El DOS, que es el sistema operativo que desarrolló Microsoft, lo hizo cuando desarrolló los microcomputadores. En la historia que ustedes han leído, ¿recuerdan cuál es la vigencia, cuándo se desarrolló o aproximadamente cuándo se desarrolló el primer microcomputador?
Lo relevante de leer la historia es que nos permite a nosotros poder identificar cómo es el comportamiento de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Realmente poder proyectarse hacia el futuro significa reconocer el presente a partir del pasado. Eso nos permitiría generar mayor consistencia y precisión frente a lo que nosotros queremos hacia futuro. Un poco lo que les comentaba yo en la sesión pasada. Existen unos, un escenario de programación donde es importante que nosotros nos perfilemos hacia dónde me quiero ir y sobre lo que quiero hacer, qué debería aprender. Y en ese orden de ideas, generar estrategias que me permitan poder desarrollar ese aprendizaje. Permítame en un segundo, voy aquí a contestar una llamada del C. Ok, me acaba de marcar que nos quedan como 10 minutos para terminar nuestra sesión de Zoom. Una inquietud, todos los que en este momento están conectados, ¿hicieron la instalación de Teams? Sí, señor. Señor. Absolutamente todos. Si ahorita, es más, aprovechemos esos minutos. Abran Teams, por favor. Verifiquen y abran su sesión en Teams. Yo ya tengo la mía abierta. Y ya acabé de en Teams establecer una reunión, o sea que si ustedes entran, van a encontrar ya habilitada una reunión. Inclusive el micrófono también lo tengo abierto en este momento en Teams. Ya Julián ya se conectó, ¿cierto? A la reunión. Ok. Michael también. Esteban ya se conectó. A ver, es importante, Natalia también, es importante para validar por dónde le damos continuidad a la reunión. Si hacemos otra sesión en Teams o la siguiente ya la reanudamos es por Zoom, la siguiente la hacemos por Teams y no continuamos en Zoom. Apenas 6 personas, apenas 6 personas. 14, faltan 9 personas. Ok. Van 8 personas.
Van 8 personas conectados. De los 14 que entraron a Zoom, hay 8. Faltan 6 personas que se conecten a Teams. ¿Quién no ha podido? Faltan 5 personas que se conecten a Teams. ¿Quién no ha podido para colaborarle y que pueda hacer la configuración? Profe, buen día. Pues en mi caso hasta ahora pues lo estoy descargando. Ok, listo, José. Lo descarga, lo instala. La instalación es casi que un siguiente. Debe utilizar el usuario contraseña, debe utilizar el del correo. O sea, si usted tiene 2 correos, no es cualquiera de los dos, es el del correo al que le envié la invitación. Entonces iríamos por 9. O sea, ustedes ven ahí 11, pero es que yo estoy utilizando 2. Utilizo 2, uno por donde estoy haciendo la transferencia y el otro que lo tengo en un computador de apoyo que básicamente lo utilizo para visualizar ustedes cómo me ven. Esteban creo que no se ha, me dice que ya ingresó, pero no ha ingresado a la conferencia. Y quien tiene el correo Moreno Ariza, debe ser Gustavo. ¿A alguien no le llegó el correo? Porque no pueden instalar e ingresar con un correo el que ustedes quieran si de manera previa no los invité. Que fue un mensaje que ayer trabajé en WhatsApp. Bueno, listo, es factible que no miren el WhatsApp los domingos, pero sí en este momento, si a alguien no le llegó el correo, me lo debe notificar ya para poder hacerle la invitación y que pueda hacer el proceso. Es importante que me confirmen porque por Zoom quedan apenas 2 minutos 50 y la actividad la continúo por Team. Nuevamente, hay 9 personas, 9 aprendices en la sesión. O sea, hay como, me acaba de confirmar Gustavo que está haciendo una configuración. Serían 10. Hay 4 personas
que no me han confirmado. O sea, no los veo en Teams. Lo que pasa es que como ustedes ven en Teams, él me muestra son correos. Entonces ahí no puedo identificar a quién corresponden todos los correos. Por eso el mensaje para que verifiquen, me escriban, más que verificar es que me escriban si tienen alguna dificultad para poderles colaborar y que se puedan pasar, loguear en Teams. Ya estoy compartiendo en Teams la diapositiva.